Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí. Estamos con un nuevo video del curso de física en la cual vamos a ver ahora lo que es energía de un sistema, empezando por lo que es el trabajo invertido por una fuerza, por ejemplo. En primer lugar, debemos recordar que el trabajo está denotado por la letra W, ¿sí? Y como vemos en la imagen, tenemos un bloque el cual está siendo movido por una fuerza F. Y si nos damos cuenta, ese bloque solamente se está moviendo en lo que corresponde al eje X. Yo puedo decir que este es mi eje X. Entonces la fuerza que se está aplicando ahí es solamente en el eje X. Siempre la fuerza que tú vayas a considerar para tu sistema tiene que ser de acuerdo a donde vaya el desplazamiento del objeto que tú estés moviendo, ¿sí? Siempre. Entonces, el trabajo para este bloque que está siendo movido por esta fuerza X, cierta distancia, podemos llamarle, por ejemplo, entre esa distancia, variación de X. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza X va a ser igual a la fuerza X, que es la que está ocasionando el movimiento, por la distancia que está siendo movida el bloque. Cuando tú desarrollas esto, plantas tus datos y todo lo demás, sabemos que la fuerza es Newton y una distancia va a estar en metros. Esto se va a conocer como Joule. ¿Sí? Entonces el trabajo, sus unidades van a ser los Joule. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo tenemos de nuevo un bloque que está siendo jalado por esta fuerza inclinada a cierta distancia? Como les dije en el principio, tenemos que fijarnos cuál es la fuerza que está originando el movimiento. Como por aquí el movimiento es en el eje X, entonces había una fuerza en este eje X. Entonces lo mismo aquí, observamos que este bloque se está moviendo solamente en el eje X, solo en el eje X, entonces debe existir una fuerza en el eje X. ¿Cómo podríamos saber cuál es esa fuerza? Descomponiendo. Si nosotros tenemos una fuerza inclinada, lo podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. O sea que voy a tener Fx, voy a tener Fy. Pero esos valores de Fx y Fy van a ser el producto del módulo de la fuerza por... Ahora, este angulito de aquí que forma la fuerza con respecto al eje X, como la fuerza en X está al costado, porque la fuerza X es esto, entonces no cabe que esto va a ser el coseno, ¿sí? Pero el coseno ¿de quién? De F. Entonces la fuerza en X va a ser F, pero por el coseno de teta. Y como este vector de aquí yo lo puedo reemplazar aquí, la fuerza en Y, como está al frente, entonces esto va a ser F, como está al frente, seno de teta. Entonces una vez de haberle colocado su valor, yo lo puedo traerlo otra vez aquí. Y recuerda que cuando yo tengo un vector al frente de un angulito, siempre va a ser seno. Y cuando está al costado, va a ser coseno. Entonces aquí, la fuerza que me está originando el cambio en el eje X de este bloque es la fuerza en X, que va a ser F coseno de teta. Esta fuerza es lo que está haciendo que el bloque se mueva en el eje X. Y eso es lo que me importa, porque cuando yo haya el trabajo, que va a ser igual a la fuerza que provoca el movimiento, o sea, F coseno de teta, por el desplazamiento que va a ser en X. O sea que va a ser, por ejemplo, una variación en X ya que se mueve en X. Si yo ordeno esto, voy a tener trabajo es igual a fuerza por la variación en X por el coseno de teta. Ahora, cuando tú reemplazas datos del trabajo, vas a tener, por ejemplo, aquí la fuerza, el coseno de cierto ángulo y la variación. Por ejemplo, la fuerza puede ser 5 newton, el desplazamiento puede ser 5 metros y el ángulo puede ser 30. Si tú te fijas, todos son cantidades escalares, todos son módulos. Entonces el trabajo en sí va a ser un escalar, o sea, un número más. Pero si nosotros recordamos lo que es el producto punto de dos vectores, o sea, voy a tener A por el producto punto de dos vectores, va a ser el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos. ¿Quiénes van a ser esos dos vectores? Los mismos que se presentan en el producto de módulos. Y si nos fijamos aquí, tenemos un módulo que es la fuerza y un módulo que es la distancia o el desplazamiento que se va a correr. Entonces esto sería el producto punto de dos vectores, en donde los vectores van a ser la fuerza, producto punto, el vector desplazamiento. ¿Sí? Y si tú desarrollas esto, de nuevo te va a salir esto. El trabajo se puede definir como el producto punto de la fuerza por el vector desplazamiento. Y esto sería en caso de una dimensión, ya que solamente se está moviendo en el eje X. Y si yo quisiera saber cómo sería su desplazamiento en 3D, o sea, en 3 dimensiones, entonces tendría el caso de, en 3 dimensiones, de que si yo tengo, por ejemplo, una fuerza, un vector que va a tener componentes F1i más F2j más F3k,
y un desplazamiento de R1i más R2j más R3k, y yo quiero saber el trabajo de esta fuerza en 3 dimensiones y un movimiento en 3 dimensiones, lo que tendría que hacer es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Entonces el trabajo sería, reemplazando la fuerza, F1i más F2j más F3k, producto punto, el desplazamiento, R1i más R2j más R3k. Ahora, si yo me fijo o me acuerdo, cuando yo tenga I por I es 1, y cuando yo tenga I por J o también I por K, esto va a ser igual a 0. Cuando yo tenga J por J, que son los vectores unitarios, va a ser 1. Y cuando yo tenga K por K, esto va a ser 1. ¿Sí? Entonces, el producto punto de dos vectores unitarios iguales es 1, y cuando son diferentes es 0. Y si yo multiplico aquí para obviar muchas cosas, tendría que... Aquí voy a tener, por ejemplo, F1 por R1, pero lo que a mí me interesa más que todo son los vectores unitarios para simplificar este producto punto. Entonces tendría I por I es 1, entonces solo tendría F1 R1 más, si yo ahora sigue I F1 I por R2J, pero si yo me fijo I por J es 0, ¿sí? Entonces ese de ahí no me sirve. Ahora me tocaría F1 I por R3K, pero I por K es 0, tampoco me sirve. Ahora paso a la fuerza 2. Sería F2J por R1I. Sabemos que J por I es 0. Ahora sigo. F2J por R2J. J por J es 1. Entonces me quedaría F2 por R2. Más F2J por R3K. J por K es 0. No me sirve. Paso a la fuerza 3. F3K por R1I. K por I es 0. F3K por R2J, K por J es 0. Y F3K por R3K, K por K es 1. Entonces me quedaría F3 por R3. Y entonces este sería lo que es el trabajo en 3 dimensiones, obviamente. Y acá tenemos en 1, acá tenemos en 3.